Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un vídeo más. Como ya sabéis, estoy con el experimento, por decirlo así, de un vídeo al día, ¿vale? A ver cuánto monetizo en un mes para luego enseñarlo, ¿vale? Y así, pues bueno, tenemos más estadísticas, más datos reales que estoy viviendo en mis carnes. Amparo, encarna. En fin, en este vídeo os voy a presentar tres técnicas que yo he seguido, que yo he aplicado y que me han hecho crecer mi canal en 3 meses y hacerlo, o sea, y entrar en la monetización de YouTube, 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Básicamente es eso. Esto funciona, me ha funcionado. Lo estáis viendo, quien me seguís desde el principio, estáis viendo cómo el canal ha crecido, sigue creciendo y ya estoy monetizando, ya se salen anuncios, todos estos rollos, pero hay que hacerlo, es lo más importante del todo. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, vamos a la parte de promociones de aquí, de este canal, que es que diréis, coño, ¿promociones? Sí, Coño ha empezado una sección de promociones para promocionar a canales que estén empezando, ¿vale? Y darles un poco más de exposición en el mercado este de YouTube, ¿vale? ¿Qué se necesita para entrar en las promociones y que Goyo Gómez te promocione en este canal? Muy sencillo, te vas a la descripción, ahí tienes un apartado que pone donaciones promoción, ¿vale? ¿Y por qué pone donaciones promoción? Porque quiere decir que cada centavo o cada céntimo o cada, como lo queráis llamar, que saque de estas promociones va a ir destinado a ONG, a una ONG, que me cuesta hablar, ¿eh? Una ONG. Esto es por el español, que es que no lo uso, ya lo he dicho mil veces, que yo todo lo hablo en inglés. En fin, una ONG en Venezuela para niños huérfanos. Porque, bueno, a raíz de la subasta que hice y todo esto, que hay una revolución que se está montando en Venezuela, madre mía, la que he liado yo allí. En fin, pues bueno, la idea es siempre ayudar al que menos recursos tiene, ¿vale? Entonces serían ancianos y niños. Pero claro, resulta que hay un orfanato de niños, que tú imagínate, las familias que están con niños ya están jodidos. Pues los niños que no tienen familia, imagínate. Bueno, pues esto va a ir para un orfanato que hay en Venezuela, que tengo el contacto ya, y todo lo que recaude cada mes a través de las promociones de mi vídeo va a ir íntegro para esta ONG para ayudar a estos niños que no tienen absolutamente nada para comer, que es horrible la situación. En fin, pues nada, vamos con la promoción de este vídeo y en este caso le toca al señor Héctor Hernández, consultor SEO. Le llevo siguiendo desde que abrió el canal, tiene apenas 4 vídeos, ¿a cuál mejor? Pero es que este señor, él está investigando, Héctor te está investigando, por supuesto, yo no puedo hablar de alguien que no sé de quién es, ¿vale? Entonces tiene una agencia de SEO en Barcelona, ¿vale? Y con servicios completos, he estado estudiando toda esta página, la he metido por HREF, ¿vale? Lo podéis hacer también. Entonces, pues bueno, está mirando los servicios que ofrece, ¿vale? Este chaval sabe. Este es un SEO que no es gurú, que no ha salido a la luz antes, porque se dedicaba, como todo SEO o marketing o marketer, como yo, a hacer servicios a empresas, a trabajar para otros y no salir en YouTube, pero se ha decidido, no dedicado a salir a YouTube y compartir conocimientos, que me parece perfecto. Si luego, por todo esto, consigue más clientes, pues me parece todavía mucho mejor para él, ¿vale? Así que nada, aquí tenéis la página, lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? Y esta es la página de la agencia que él tiene. Luego hay otra página que es Héctor Digital, ¿vale? Donde podréis conocerle más a fondo y veréis, pues bueno, que es un tío que no acaba de salir así, ¡puf!, de la nada, ¿vale? Y se ha puesto a hablar de SEO, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que nada, os invito encarecidamente, que no cuesta nada, iros a su canal, suscribiros, os vais aquí a la campanita, le dais a todas y os recibiréis todas las notificaciones de este canal, que está subiendo vídeos muy buenos, ¿vale? Ahí tenemos alguno, el page, ¿cómo era? El Run Math, me parece que era, no me acuerdo. Bueno, en fin, tenemos ahí contenido duplicado, ¿no? Estamos ahí, pero bueno, yo lo del RAM que hice el otro día fue porque me contactaron de RAM de la empresa oficial, me dijeron, no, llegó, yo les envié un email ahí, ¿sabes? Yo no tengo ni 2000 suscriptores, pero yo les envío un email, ¿vale? Que eso es muy importante, hablaremos luego en esto de YouTube, porque esto es un dato súper importante. Así que nada, aquí dejo el canal de Héctor, lo dejaré en la descripción, vais para allá, os suscribís, que no os cuesta nada, os veis los vídeos, que aporta mucha información tranquilamente, poco a poco se irá desarrollando este youtuber más y más y más y veréis cómo va a crecer. Y bueno, nada más que decir. ¿Vale? Pues nada, descripción, tenéis todos los datos de Héctor y también, si queréis ser promocionados en este canal, también tenéis ahí en la descripción cómo hacerlo. Así que Héctor, hasta luego. ¿Vale? Pues nada, ahora vamos ya con el tema de las tres técnicas. Joder, macho. Las tres. Esto es como lo de los 3 triggers en un trigal. Yo es que con la puta de Iglesia es que me cuesta un huevo todo este rollo. Luego, sin usar el español, en fin, no me enrollo más. 3 técnicas que harán crecer tu canal rápido si las aplicas. Ojo, si las aplicas. Bueno, vamos por la primera, que son evidentemente las miniaturas, porque muy bueno puede ser tu contenido, pero si tu miniatura no es atractiva como para darle un clic y que digan, hostias, que quiero verlo,
¿vale? Pues no va a ser así, ¿vale? Yo sí es cierto que no lo aplico no en casi todos, sino en todos mis vídeos, pero porque estoy probando otras cosas. Estoy probando que a ver, que ya con 2000 suscriptores casi, a ver qué tal engagement tengo para que ni siquiera sin poner una miniatura que realmente esté currada, la gente siga entrando, ¿vale? Eso es lo que estoy probando, por si os lo preguntáis. Pero bueno, las técnicas que he seguido que sí están aplicadas en muchos de mis vídeos, que los podéis ver, pues son muy, muy sencillo. Os voy a poner, os he puesto 3 ejemplos diferentes, ¿vale? Uno es el primero. En el primero se aplica esta técnica de cajón, y aquí lo vais a ver. ¿Qué es lo que está poniendo? Primero, una cantidad. Ya puede ser de dinero, de consejos, de lo que queráis. En este caso es dinero, que son 300 dólares, ¿vale? 300 dólares es lo que está poniendo como cantidad. Está dando una cantidad. Puede ser también ya os he dicho, de consejos, de fórmulas, estrategias. Puede ser una cantidad. Tres formas como este vídeo, que va a ser 3 técnicas para crecer. Joder, con las técnicas. 3 técnicas para crecer tu canal, por ejemplo, ¿vale? Rápidamente. Pues esto es uno de los primeros datos que son los que más hace hacer clic, incita a la gente, al usuario, que haga un clic, ¿vale? Cantidad, 300 dólares. Luego lo que tenemos que poner es un tiempo de ejecución. Todo esto para el diseño de la miniatura, ¿vale? Tiempo de ejecución. ¿En cuánto tiempo vas a obtener los... Por ejemplo, en mi caso, en el vídeo este que estáis viendo, lo vais a ver en el título, que va a ser 3 técnicas para crecer en cuánto tiempo rápido, ¿vale? Ese sería el rápido. En este caso te dice que en un día, en a day, ¿vale? Make a 300 dólares en un día, ya está, ya tenemos el tiempo aquí de ejecución. Puede ser 2 días, 1 hora, 24 horas, un mes, rápido, súper rápido, puede ser también, puede ser este tipo de pues eso, adjetivos de tiempo, ¿no? De dar una cantidad o de una medición de algo, ¿vale? De lo que se va a hacer. El trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, ¿vale? Pues en este caso, lo vais a ver en la miniatura de este vídeo también, que va a ser, sigue las 3 técnicas, bla, 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 técnicas. Es que, pollas, me pasa con esta palabra. Técnicas, es que es como complicado, técnica. Trabajo, ¿qué tienes que hacer? Pues en este caso, mira, aquí sí que es un poco, no te lo pone en letras, pero te da un bolígrafo. Te pone un boli, ¿vale? Que luego lo veremos más detalladamente porque ya amplía la información en el título. Entonces, como vais a ver, es una combinación del thumbnail, título y todo cuadra, ¿vale? Entonces, y el resultado, pues en este caso ha puesto una imagen, ¿vale? Que aquí sería, pues aquí estáis viendo el dinero. Aquí ha puesto un lapicero, un bolígrafo y un papelito aquí abajo, ¿vale? Entonces tenemos la cantidad, 300 dólares, el tiempo de ejecución que van a ser en un día, ¿vale? ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Qué trabajo tienes que hacer? Pues un papel y un boli, me imagino que será escribir, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué tienes como resultado? Pues aquí, venga, billetacos, ¿no? Dinero. En fin, luego vamos con el título. How to make $300 in a day with nothing but a pen and paper. Pues ya lo estás viendo. ¿Cómo generar o cómo hacer 300 dólares en un día con nada más que un papel y un boli? Ya está. Y ahí lo está complementando, ¿vale? Ya te está diciendo que con un papel y con un boli, que el papel sale aquí, que el boli sale aquí, los 300 dólares sale aquí y en un día, ¿vale? Entonces, como veis, esa es una de las técnicas que se suelen usar para el tema de las miniaturas. Yo no he entrado en este vídeo, no sé si es clickbait, ¿vale? Procurar que el clickbait estéis en la línea, ¿vale? En el límite de que sea un clickbait, pero que no lo pases, que no sobrepases esa línea para cuando entres en el contenido que realmente te esté enseñando cómo ganar 300 dólares en un día, ¿vale? Con un papel y un boli, que me suena un poco raro. Esto lo estoy poniendo como ejemplo para thumbnails, ¿vale? Luego seguiremos. Este es el más extremo, por decirlo de alguna manera. Aquí, 10.000 dólares al mes en YouTube subiendo simples vídeos, ¿vale? Subiendo simples vídeos. Tenemos lo mismo, la cantidad que serían 10.000 dólares, ¿vale? La cantidad, el número 1, o sea, los ingredientes que tiene que tener la miniatura para que esté guapa, para que la peña le dé clic, ¿vale? Pues bueno, el 10.000 al mes, ¿vale? 10.000 dólares, el dinero, el tiempo, yo esto creo que ha quedado bastante claro, un mes, ¿vale? Este daba un día, este es en un mes. El trabajo que tienes que hacer, pues aquí te lo he puesto, subir vídeos a YouTube, ¿vale? On YouTube, all of videos. Pues aquí es lo que tienes. Y en este caso la imagen, pues no ha metido ninguna imagen descriptiva y ha metido el fondo rojo como identificativo del branding de YouTube, que es rojo el logo, ¿vale? Lo que más identifica a YouTube es el rojo. Vale, pues aquí en el título ahora del vídeo ha puesto haz 10.000 dólares al mes subiendo vídeos y te pone ya esto que es el tutorial completo, que ahí lo tienes todo, ¿vale? Que no tienes que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Bueno, y el tercero lo he puesto también como ejemplo, aunque no cumple nada de esto de aquí, ¿vale? Pero sería la siguiente opción ya a lo que es la miniatura sin seguir estos ingredientes, estos pasos, que sería este vídeo de aquí, ¿vale? Esta miniatura, cómo hacer dumplings chinos. Esto, el factor que juega esta miniatura es de curiosidad, ¿vale? Porque aquí lo que te está diciendo es cómo hacer dumplings chinos. Supuestamente en este vídeo te enseñan cómo hacerlos.
pero en la miniatura no te está poniendo nada, ninguna información. Te enseña los dumplings, que ya se los están comiendo, ¿vale? Y después abajo en el título te pone cómo hacer dumplings chinos, cocina secreta china. O sea, esto está atacando a la curiosidad del usuario directamente. Está diciendo, ¿cómo hacer dumplings chinos? Hostias, pues yo quiero saber cómo se hacen dumplings chinos. Ya los dumplings allí se los están comiendo y encima en el título me pone que es una cocina secreta china, ¿vale? O sea, incrementando más el grado de curiosidad de esa miniatura. Es decir, hostias, pues voy a ver, bueno, 11.338 visualizaciones hace 3 años, entonces funcionó bien ese vídeo, ¿no? Evidentemente no se fue a los millones, pero joder, que son dumpling chinos, ¿cómo cocinar dumpling chinos? Yo solo lo único que tenéis que hacer es veros otros vídeos de dumpling chinos, comparar con los mismos niveles de suscriptores que tiene este canal y ver qué visitas tiene, ¿vale? Y ahí vais a ver si realmente ese dumpling, iba a decir, esa miniatura, va bien o no. Entonces, pues bueno, tema de miniaturas, esto es así, esto funciona, no le deis más vueltas. O sea, cogeros este PDF, lo voy a poner en la descripción para que los descarguéis y lo vais a ver, ¿vale? Y probar, hacer la prueba. Héctor, haz la prueba, haz una miniatura siguiendo este patrón. A ver si te funciona o no te funciona, ¿vale? Luego hay más cositas, pues el tema de título, tema de contenido, contenido que se esté buscando, ¿vale? Porque si tú pones, por ejemplo, cómo hacer chorizos criollos, por decir algo, yo no sé si eso tiene búsquedas o no, pero si no tiene búsquedas, tú ya puedes hacer un super vídeo de cómo hacer chorizos criollos que ni tu puta vieja te va a ver en el vídeo, ¿sabes? Si no lo están buscando, es muy sencillo, ¿vale? De eso hablaremos un poquito más adelante como resumen y resolución de este tutorial, ¿vale? Pues nada, las miniaturas, clara, cantidad, poner una cantidad, como este vídeo, 3 técnicas que te voy a enseñar para crecer en YouTube rápido, por ejemplo, ¿vale? Sería lo que yo haría. Tiempo de ejecución, ¿en cuánto tiempo? En un día, en 2 días, rápido, ahora mismo, ya, mañana, o como sea. El trabajo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Vale? Pues lo mismo, que en este caso subir vídeos a YouTube. Aquí, ¿qué tienes que hacer? Escribir con un papel y un boli. Y un resultado de lo que te da en los 3 primeros pasos, ¿qué es lo que va a dar? Pues aquí en un lado, dinero, en el otro lado han puesto como YouTube, ¿no? Branding de YouTube. En el de los dumping chinos ya he explicado que atacamos otra cosa que es la curiosidad del usuario, ¿vale? Eso es así de sencillo. 2. ¿Vale? La manera de hablar en cámara, ¿vale? Yo, por ejemplo, la manera que tengo de hablar en cámara, menos el otro día en la subasta, que se me fue la olla un poco, ¿no? Y me puse... ¡ah! Bueno, es el nivel 2, que para mí sería un ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un ideal. El nivel 1 sería un poco como... no, sí, chicos, hoy el vídeo este que os traigo es para enseñaros cómo crecer en YouTube con 3 técnicas, ¿vale? Lo vamos a ir viendo paso a paso. Eso sería la manera del nivel 1, ¿vale? Nivel 2, ya lo estoy viendo. Es como yo hablo normalmente en la cámara y como hablo al micrófono y todo esto. Nivel 3, pues sería pues peña que está ya súper hyper, de estos que son... No sé, creo que tengo algunos ejemplos por ahí, pero no los quiero meter por tema de copy. Que se ponen a hablar, a balbucear. Porque, o sea, que esa gente yo no me los imagino. Cuando terminan el vídeo tienen que hacer... Porque, joder, es que se pegan una excitada ahí con el... Bueno, ¿os acordáis, no? Cosas de estas, ¿no? Pues bueno, en fin. Y esto, claro, esto es difícil de mantener. Yo es que no haya cogido el nivel 2 porque es ideal, es que porque yo soy así. Yo cuando hablo, incluso cuando estoy en persona, lo que sea, a no ser que, no sé, que esté medio dormido, por ejemplo, ¿vale? Pero no, lo normal es que yo hable de esta manera y que sea de esta manera activa, ¿vale? Entonces, el nivel de entusiasmo es muy importante, pero no es fundamental, os lo digo. Hay un Menda por ahí que hace un vídeo que el tío, pues eso, habla como... y tiene 3 millones de seguidores, ¿sabes? Hay gente para todo, hay mercado y market para todo, ¿vale? Que eso es el siguiente tema que quiero tocar, ¿vale? Porque lo primero que cuando uno empieza un canal de YouTube, lo primero que tienes que preguntar es que qué te impide lograr tus objetivos. ¿Qué es lo que te impide lograr los objetivos? Que lo he puesto aquí abajo esta pregunta. Te la tienes que hacer tú mismo. O sea, ¿hay algo que a mí me vaya a impedir lograr los objetivos que quiero lograr? ¿Sí o no? Y ver qué es lo que te va a impedir. La autoestima, pues he puesto aquí autoestima baja, pues esto puede ser un impedimento, ¿vale? Y otro impedimento que puede ser es el que tengo aquí a la derecha, tapado con la cámara, aquí, ¿vale? Que sería pues el miedo a equivocarse. Mira, yo os garantizo, y lo estáis viendo, yo el día que un día alguien me conozca en persona va a decir, pues es que es exactamente igual, este chaval, el Goyo Gómez, es como lo ves en la cámara, es como es en persona, ¿vale? A lo mejor un poco más loquillo en persona, más que en cámara, imagínate, ¿vale? Porque yo soy un poco así, también no hyper, pero impulsivo, todo esto, ¿vale? Entonces, os puedo decir que, bueno, que os impida, la única persona que puede impedir que logres tus objetivos eres tú mismo. Es la única persona que te va a impedir que logres los objetivos. No va a haber absolutamente nadie más que lo haga. Nada más que tú. Y todo el mundo, que yo tengo un colega que además
aquí aprovecho a Emilio para decírselo y darle esta nota. O sea, la única persona que se impide que se logren los objetivos es uno mismo. Y también uno mismo es el que se empuja para lograr los objetivos. No hay más. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces, oye, mira, que tienes que hacer, Emilio, tío, tienes que hacer esto, lo otro, ya, pero es que mira el perro, que es que nos, ¿sabes? Los humanos, por defecto, somos especialistas en buscar excusas. Hay mucha gente que tiene el problema perfecto para cada solución. Es que es así, no hay más historia. No, pero es que sabes que es que esto lo hace así, pero mira, ¿por qué no lo haces como este canal? Ya, pero es que ese lo hace bastante, ¿sabes? Como, no, o sea, el tiempo que se pierde en excusear y en competir con excusas, inviértelo en empezar a hacer cosas y realmente ver si funcionan o no funcionan. Mejor que coger y empezar a decir, ya, pero es que esto, yo esto, yo aquello, olvídate de todas esas excusas, no lo sabes. Son prejuicios que tienes, que dices, bueno, a lo mejor, o sea, no lo vas a saber hasta que no lo ejecutes, hasta que no veas. Cuando lo ejecutes y veas, hostias, pues a lo mejor no era tan mal como yo pensaba, peor de lo que yo pensaba, por ejemplo, o joder, es que no me he quedado ni cerca, esta es la polla, vamos a seguir para adelante, es que soy mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Esa es la historia. Entonces, ¿autoestima baja? Sí, hombre, yo tenía autoestimas bajas, muchísimo. Muchísimos de los que me conocen personalmente lo saben y que conocen mi vida personal. O sea, he tenido bajas, no, lo siguiente. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que pues sobre todo ahora, gracias a mi mujer, que es la que más me apoya y la que me está apoyando siempre, ¿vale? Desde que estoy con ella, evidentemente, pues es la que realmente mi soporte. Entonces, eso es un punto muy importante, tu pareja. Eso es así, lo miréis por donde lo queráis, tu mujer, tu novia, lo que sea. Si tu mujer no cree en ti, si tu mujer no te apoya, olvídate de eso. Olvídate. Es mejor que te separes. Te lo digo así de sencillo. Y así de claro, ¿eh? O sea, yo he tenido ya otras mujeres, otras dos, ¿vale? Y no ha sido como esta. Es así de sencillo. Yo sí que puedo, yo ya he probado y puedo comparar y puedo decir, hostias, ¿vale? Vale, que yo no he sido un santo, estamos de acuerdo, pero que contribuye mucho la persona que tú tengas a tu lado, pero un huevo. Pero hasta mira, una persona de mala influencia, eso lo sabéis todo el mundo, te puede convertir en una puta mierda. Así de sencillo. Ahora, como ves con la persona que es, pues te puede incrementar. O sea, si ya eres una persona de puta madre, te puede hacer una persona increíble. Es así, no tiene otra historia. Y miedo de equivocarse. Mira, lo mejor de todo es ser humano, que somos humanos. Y lo mejor que puedas hacer en tu canal de YouTube es ser humano. Y los humanos se equivocan. El que no se equivoca, yo al principio hacía vídeos, cortaba cuando me equivocaba, pero la cantidad de tiempo que se pierde ahí editando y todo esto. Y mira que yo he editado y edito y todo este rollo. Yo paso, tío. Yo no, si me equivoco, me equivoco. A ver, ¿quién no se equivoca? ¿Vale? Cuando estáis viendo una televisión, un programa o lo que sea, se equivocan. Pues claro que se equivocan. Y cortan, pues claro que no. Si es en directo, no se corta. Y fuera, las películas, pues ¿qué es lo que pasa cuando. Mira, yo sabes lo que pienso. Que cuando se corta un vídeo y se edita demasiado, es para mostrar solo lo mejor. ¿No? Solo lo mejor, solo lo cool. Que si he dicho técnicas mal 4 veces, eso no lo saco. Solo lo saco cuando lo he dicho técnica. Perfecto. ¿Vale? Ahí es cuando empezamos a tener una perspectiva, ¿vale? Y una visión de lo que estamos viendo errónea. ¿Por qué no lo ves? Porque pensamos, hostias, es que este youtuber lo hace todo súper bien. Pues no, es que se corta, se repite, se graba, Y es que no es el camino. Ya os lo digo yo. ¿Por qué? Porque pasa que luego a lo mejor, si resulta que tu camino es aparecer en persona en algún sitio y la gente te ve, van a decir, tú imagínate que yo corrijo, edito este vídeo y quito lo de las técnicas, ¿vale? Y un día voy a hacer una conferencia o algo y claro, yo soy así, yo tengo dislexia, yo me equivoco, yo, ¿sabes? Soy zurdo, tengo problemas de ordenamiento mental o dilo como quieras, pero es que yo me equivoco muchas veces hablando, muchas, y más con el español que no lo uso. Es así, entonces si yo voy a dar una charla, imagínate, una charla, y me empiezo a equivocar y dirá, joder, pues este tío, pues si en el canal de YouTube iba de puta madre, ¿no? Pues no, esto de edición, todo tal, y como yo sé cómo funciona la televisión, con el contenido de vídeo y todo esto, yo quiero dar lo mejor de mí, pero como yo soy, tal cual. Y al que le guste que me siga y al que no me guste, hasta luego, Lucas. Es así de sencillo, no tiene más historia, ¿vale? Entonces, el nivel de entusiasmo, para resumir en esta parte, es el ideal para mí sería la manera en la que yo estoy hablando, en la que yo os hablo, ¿vale? Pero igual, podéis coger y estar en este momento y como yo ayer en el otro día en la subasta, ¡wow! Subir para arriba, bajar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo cuando acabé la subasta, yo me fui a la cama y hice así, y me quedé, roque, a las 4 de la mañana, después, que fueron ya las 4 cuando me acosté, pero bueno, tal cual. Entonces, tratar de tener pero sobre todo ser tú mismo. Si tú mismo no eres el nivel 2, no te esfuerces, porque queda mal. Es así de sencillo. Si tú no eres el nivel 3, no te esfuerces. Si eres el nivel 1, haz el nivel 1. Porque a la gente le vas a gustar como tú eres. Si tú fuerzas a ser de otra manera, no funciona. A la larga no funciona. Al principio sí, pero a la larga no. Pues tú te crees que esta gente que está en YouTube, que le ha pasado uno que yo me sé, que luego le conocen en persona y dicen, pero tú chaval, ¿de qué vas?
Madre mía, en fin, pues eso es lo que pasa. Entonces, ser original, como resumen, es lo mejor, ¿vale? Ahora vamos a la parte del contenido, ¿vale? La parte del contenido, a ver dónde me pongo yo. Me voy a poner aquí en el medio, mira, qué gracioso. Ahí, tal cual. Vale, pues la parte del contenido es una de las partes más importantes, pero no es fundamental, ¿vale? Yo os estoy diciendo que probéis esta técnica que a mí me ha funcionado y que hay mucho más que desarrollar en todas estas tres técnicas, evidentemente. Pero bueno, la base es esta. Esta es la base. Línea de tiempo lo llamo así, línea de tiempo de formato de éxito para YouTube. Ojo, porque cada plataforma, cada sitio tiene un formato de éxito o como lo queráis llamar. La radio tiene un formato, la televisión, dentro de la televisión, programas de televisión tienen un formato, noticias tienen otro formato, películas tienen otro formato, reality shows tienen otros formatos. Esto va así, pues YouTube tiene uno y este yo creo que es el de éxito porque si ahora cuando lo veamos os vais a dar cuenta que lo aplica casi todo el mundo, ¿vale? Luego hay gente que no y también le funciona. Ojo, que esto no es que sea sí o sí, pero que yo lo que te garantizo es que si tú sigues estos 3 pasos, pruébalo y me lo cuentas. Me lo dejas en los comentarios. Oye, yo lo seguí y sé que funciona, tenías razón. Perfecto. Y me lo dices. Vale, línea de tiempo. Pues yo he contemplado todo lo que va de aquí a aquí, ¿vale? Lo he puesto pues como que es el total del vídeo, la longitud total del vídeo. Pueden ser 10, 15, yo recomiendo 10 minutos como mínimo, ¿vale? Entonces, prueba de contenido. ¿Qué quiere decir aquí la prueba de contenido? Pues esto es muy sencillo. La prueba de contenido es que si tu título es 3 técnicas para crecer en YouTube, que nada más abrir el vídeo les digas, mira, en este vídeo, para que realmente confirmes de que lo vas a hacer, ¿vale? Que este es el vídeo donde querían llegar. En este vídeo te voy a explicar 3 técnicas para crecer en YouTube de manera rápida, ¿vale? Esa sería la prueba de contenido. Yo la he puesto en rojo. Introducción y breve explicación. Lo habéis visto en este vídeo. He dicho, en este vídeo os voy a explicar cómo crecer en YouTube rápido, pero antes me presentaba, os voy a meter, por ejemplo, podéis poner introducción, breve explicación, promociones, ahí podéis meter lo que queráis, ¿vale? Y en la llamada a la acción, en este caso he hecho la llamada a la acción a la promoción, ¿vale? Os he dicho que os suscribáis al canal de Héctor, que vayáis a su página web, que miréis quién es, qué es lo que está haciendo, cómo lo hace y que le sigáis. Esa ha sido la llamada a la acción. En el caso de que fuera un vídeo sin promoción, ¿vale? Sería la prueba de contenido. Nada más abro la apertura del vídeo diciendo, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar de cómo crecer siguiendo estas técnicas. 3 técnicas, tenía que haberlo llamado de otra manera, para crecer ya rápido en YouTube. Eso sería la prueba de contenido. Introducción, ¿vale? Ahí la introducción, una breve explicación. ¿Esto cómo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Son 3 pasos, tenemos las miniaturas, la forma de hablar y esto de acá. Ya tenéis la introducción. Pero antes de empezar con el vídeo, vamos a la llamada de acción. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, ¿vale? Dejarme un like, las campanitas y todo este rollo, ¿vale? Y cuando hayamos terminado con la llamada a la acción, tenemos todo tu contenido de tu vídeo, ¿vale? En azul, que es pues todo el contenido en sí del vídeo. Pues ahora mismo estamos en el contenido, ¿vale? Fin de contenido. Cuando terminamos, pues podemos hacer el cierre ya. Pues nada, chicos, esto ha sido todo hasta hoy en este vídeo de cómo crecer aplicando estas 3 técnicas en YouTube, bla, 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 bla. Y antes de irme, no os olvidéis de suscribiros al canal, suscribiros aquí abajo, suscribiros arriba, a la derecha, a la izquierda, donde queréis decir, ¿vale? Y darle a la puta campana. Y después ya la despedida. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Tal cual, ¿vale? Ese sería el formato de tiempo. Lo quería representar en esta gráfica para que lo veáis más claro con la explicación, ¿vale? Y esto sería básicamente las 3 técnicas que te harán crecer en tu canal de manera rápida si las aplicas, ¿vale? Si las aplicas. Os voy a dar también un consejo de personal, ya desde Goyo Gómez, vaya, como yo veo esto y cómo enfoco lo de YouTube, ¿vale? Contenido, porque de aquí salen muchas preguntas. De aquí salen cuando ya tienes un canal, si lo tienes, si ya sabes qué nicho has cogido, qué temática vas a atacar, ¿vale? Y qué vas a hacer, de qué vas a hablar y qué vas a publicar, ¿vale? Pero si hay gente que todavía está viendo este vídeo, todavía no tiene ni siquiera el canal, que se haga una búsqueda de lo que se habla en YouTube, de lo que se está publicando en YouTube y que se haga un research, como hacemos para las páginas web, de ver qué es lo que está funcionando, ¿vale? ¿Qué es lo que está la gente buscando? ¿Cuánta competencia tiene? Y si me gustaría hablar de eso que he encontrado. Básicamente es así, ¿vale? Otra cosa es que también, por ejemplo, digas, bueno, es que como el abogado, ¿no? El superabogado que digas, pues que yo soy abogado y yo no me puedo poner a hablar cosas de páginas web o hablar cosas de cine o hablar cosas porque soy abogado. Entonces, ¿qué me gustaría hablar de abogacía, ¿no? Perfecto. Pues dentro de ese nicho te escaneas a toda tu competencia.
¿Qué es lo que están hablando la competencia? ¿Qué les está funcionando mejor? Te escaneas las miniaturas, te ven qué estás haciendo, te escaneas los títulos, las palabras clave y haces todo, te lo pones en un Excel todo. Ahí te lo pones en un Excel. Mira, están hablando de esto, de esto, de esto. Esto tiene tantas visitas, con tantos suscriptores, esto tiene tantos likes, te lo organizas todo, ¿vale? Y en el Excel ahí vas a poder organizarte qué vas a hablar tú en tu primer vídeo, por ejemplo, o en tu segundo vídeo, o en tu tercer vídeo, y ahí vas a ver de qué puedes hablar, pero en base a un estudio que te hayas hecho tú, de ver qué está haciendo la competencia. Porque es que lo bueno, que hay tanta gente en YouTube que ya lo está haciendo y te encontrarás con abogados hablando en canal de YouTube que llevarán 5 años en YouTube y nada, ni han subido. Ahora te encontrarás a alguien en YouTube que sea abogado, ¿vale? Y que tenga un canal de muy poco tiempo y que esté creciendo y veas una curva de crecimiento en ese canal. Además, te puedes ir a Social Blade, metéis su canal y veis las gráficas de cómo está creciendo. Ah, pues este está creciendo y está haciendo contenido que está teniendo reacciones, interacción, visitas, likes, comentarios, ¿vale? Pues me lo apunto, lo pongo en mi Excel, ahí lo dejo, ¿vale? Y así, eso es lo que tenéis que hacer. Básicamente, estas 3 técnicas. El tema de estudiar la competencia es la clave. Luego hay más cosas que desarrollar dentro de todo esto de YouTube, ¿vale? Pero que me tiraría aquí un año hablando, ¿vale? Entonces eso posiblemente salga más adelante y todo esto, ¿vale? Así que nada, vamos a llamar a la acción. Suscribiros, tío, suscribiros. Ya se están suscribiendo, yo ni lo digo. No sé si lo habéis fijado, ¿vale? Que la llamada a la acción la hago muy pocas veces cuando me acuerdo. La gente se suscribe porque realmente le interesa lo que estoy diciendo. Si no, no se suscribirían. Es así de sencillo. Estoy teniendo el orden de los 20, 25, 15 suscriptores al día. Tal cual. Las pruebas están en los números. No hay más historia. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que estéis todos muy bien. Hasta luego.